Gracias, chicas. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero ya yo me encuentro con nuestra próxima invitada. Ella es Cristina Faneite y le dirá a todo el país que tú eres un ser espiritual. Esto es Vitrina por Televen desde Caracas, Venezuela. Ya venimos con más. Estás viendo Vitrina. Nosotros continuamos con más de Vitrina por Televen y en la parte anterior, justo antes de ir a comerciales, ya les presenté a Cristina Faneite. Vamos a conversar con ella. Ella es terapeuta emocional, locutora, conferencista, escritora y nos trae este libro, este ejemplar que yo tengo acá en mi mano que se llama Tú eres un ser espiritual. Cristina, bienvenida, gracias Hola. por estar con nosotros. Gracias, Leo. Bueno, para decirnos que todas las personas, según antes de comenzar la entrevista, que todos los seres humanos en este planeta, no hay ninguno, según Cristina, que no sea un ser espiritual. Por supuesto, yo estoy completamente convencida de que todos somos seres espirituales, ¿ok? Partiendo de que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Usamos este cuerpo físico para vivir las experiencias humanas de crecimiento, de evolución, nos relacionamos y a través del espejo de las relaciones crecemos, pero somos seres espirituales sin duda alguna. ¿Nacemos siendo espirituales o hay algún momento en la vida en el que nosotros nos tengamos que iniciar espiritualmente? Ok, todos nacemos siendo espirituales. De hecho, los niños son los seres más espirituales que hay. Porque tú ves que los niños sienten la frecuencia, vibran, están pendientes de la energía. Cuando un niño llega a un lugar y dice, oye, no quiero entrar. Cuando un niño no tiene empatía con otra persona, ¿sabes? ¿Te has dado cuenta de Claro. eso, no? Entonces, ellos sienten más que nosotros. Lo que pasa es que en la medida que nosotros vamos creciendo, vamos silenciando esas alarmas. Y después nos olvidamos que somos seres espirituales. Claro, y es por eso me imagino que entonces existe el mal. Hay personas que hacen muchísimo Claro, daño, hay por personas que a lo mejor por inconsciencia hacen cosas que van en contra de las referencias espirituales. Y nosotros acá, es precisamente esto lo que voy con el libro, vamos a encontrar a lo mejor alguna guía de cómo poder canalizar todas esas energías y vivir en referencias de espiritualidad, de cómo iniciarnos, de cómo regresar. No sé si el arrepentimiento también entra dentro de esto. Ok, Leo, estás hablando de un punto muy importante que es el arrepentimiento. Yo no hablo de arrepentimiento, yo hablo de cierre de ciclos, ¿ok? Hay 2 capítulos especiales dedicados al cierre de ciclos, que son esos episodios del pasado que nos causaron un daño y que todavía, a pesar del tiempo que ha pasado, todavía lo vemos y sufrimos, lo recordamos con rencor, Exacto. con resentimiento. Entonces hay que hacer un blanqueo de esas cuentas y volver otra vez en cero. Para eso tienes un paso a paso del cierre de Claro, ciclos. como decía una canción de Celia Cruz, que el dolor es recordar pero sin dolor. Bueno, más o menos, Ajá, algo así. exactamente. Mira, además que hay algo interesante que casi siempre uno cuando comienza un libro, uno desde la primera página, uno, bueno, tiene que saber saber llevar el seguimiento. Ok. Pero uno abre el libro en la mitad y en Perfecto. ese momento, fíjate, abrimos el capítulo 7, dice, tu pasado, tu historia, 5 pasos para honrar tu pasado. Perfecto. Podemos leerlo desde cualquier punto, no hay necesidad de Desde llevar cualquier una punto. secuencia. De hecho, tiene una magia que funciona con la ley de vibración, porque somos seres energéticos. Entonces, así como tú abriste tu pasado, precisamente ese es el punto donde tú tienes que trabajar, sobre el pasado y sobre tu historia. Eso te hace recordar de dónde vienes, quién eres, para qué estás aquí y todos los paradigmas que traemos desde la infancia. Entonces, ese libro es un manual de autoexploración del ser humano. Yo pudiera recomendarlo como un manual de terapia. Bueno, vamos entonces a recomendar, sobre todo a decir dónde podemos ubicarles estos ejemplares. Tú eres un ser espiritual de Cristina Faneite. Ok, está de venta a nivel nacional en librerías Tecniciencia. También en las regiones está en librerías más pequeñas, pero a nivel nacional lo tenemos en Tecniciencia, también en Amazon y por supuesto por mi correo electrónico cristina.faneite@gmail.com lo pueden adquirir también. Perfecto. Igual vamos a hacer la invitación, Cristina, para los micros que tienes también por Sí, Apple Center, por Conéctate supuesto, contigo por para que puedan supuesto. tener asesoría, bueno, más auditiva para las personas a las Claro. que no sean muy amigables con la lectura. Que no son tan visuales, que no les gusta tanto leer. Tenemos unos micros de crecimiento personal que están realmente fantásticos, Leo. Duran aproximadamente 3 minutos y medio, se transmiten 3 veces al día a las 7:30 de la mañana, 2:30 de la tarde, 7:30 de la noche y se transmiten a través del circuito FM Center Conéctate Contigo por La Romántica. Son Cristina. unas píldoras diarias de crecimiento personal, de reconectarte contigo mismo y de recordar para qué estás aquí. Un mensaje positivo que siempre nos sienta bien en esta ajetreada vida que Perfecto, tenemos. Cristina, gracias por acompañarnos.